de recordar todo lo que habíamos recordado. Estábamos hablando del contexto cultural y en realidad estaba en un contexto un poco difícil porque sí tengo dos paralelos con los que he pasado con ellos desde el principio, pero el tercer paralelo me he unido y he pasado clases con ellos recién el tercer bimestre y el primer y segundo bimestre que hemos pasado todos juntos, ellos habían avanzado una cosa totalmente distinta. Y en esa parte y en esa diferencia, sí era importante repasar lo que habíamos avanzado al principio para que este nuevo tema que estamos avanzando en el cuarto bimestre, que lo estamos haciendo de manera prácticamente express, funcione. Entonces, cómo funciona esto de la plataforma? ¿Y cómo va la idea de estas clases virtuales que estamos pasando en de esta nueva modalidad? Evidentemente yo no puedo darles todas las explicaciones como las estaba dando antes, no les puedo contar, no puedo hacer que vayamos construyendo durante las clases los conocimientos o quedemos de acuerdo todos, porque realmente funciona de una manera totalmente distinta. Como les he escrito en el chat, si es un proceso que va más bien como autoaprendizaje acompañado, donde ustedes van leyendo y aclarando el contenido y si surgieran dudas recién tenemos una interacción directa o aprovechamos estos momentos en los que estamos todos juntos para poder aclarar esas dudas. Entonces, va funcionando evidentemente distinto y el ejercicio también es distinto. Pero sí se ha pensado, como es nuestro último bimestre, tenemos que cumplir las horas académicas que tenemos y en realidad lo tenemos bastante relajado en las 2 semanas que nos quedan. La siguiente semana, sí les adelanto, vamos a tener un examen. Ya la posibilidad de sí tener un segundo turno dependiendo de los resultados que van obteniendo. Sí se ha planificado, y acabo de ingresar un HP y le voy a pedir por favor al HP que me cuente su nombre y apellido. Si puedes, por favor, por audio y si no, en el chat. Eh, Aquí dijiste. Gracias, Guillermo. Realmente es un buen chiste. Muy bien, y la manera en la que vamos a trabajar es distinta. Tenemos 3 actividades por semana, tenemos que cumplir los 60 puntos que tiene la nota de prácticas y esos 60 puntos se está dividiendo en estas 2 semanas y por eso tenemos 3 prácticas en la primera semana que refuerzan el entendimiento del avance que estamos teniendo y 3 prácticas la segunda semana y el examen. Vamos a tener una segunda clase virtual, así en vivo, el lunes de la próxima semana mentira, el martes, no el lunes, perdón, el martes, el 5, para precisamente poder explicar el examen que va a ser teórico y práctico, o sea que sí van a tener que responder como lo hemos hecho en la plataforma, bueno, con ustedes no, pero sí van a tener que responder unas cuantas preguntas, no muchas, donde van a valer 10 puntos de los 30 que vale nuestro examen y sí van a tener que hacer un trabajo práctico sobre los otros 20 puntos que vale el examen para este bimestre. Y ahí se va otra vez a corroborar y a promediar los 4 bimestres para ver quiénes realmente se habilitan al segundo turno. Y vamos a tener el segundo turno el viernes, o sea que el examen habría que trabajarlo el jueves y vamos a hacer una infografía. Es, sí me han recomendado, y eso quería saber, si ustedes han tenido problemas para ingresar a la plataforma. Asumo que no porque estamos todos conectados, pero ¿alguien ha tenido dificultades para poder ingresar a la plataforma y ver el contenido? Ya, parece que no. Nadie dice nada. Muy bien, por lo tanto no necesitamos
mayores explicaciones. A ver, otra vez voy a volver a pedirlo. Por favor, tengo alguien llamado PC, como su usuario es PC, y necesito saber exactamente quién es. Tienes habilitado tu micrófono, pero no te escucho. O sea que espero que realmente lo tenga. Y si es que no tuvieras micrófono, por favor, si me puedes escribir en el chat para saber quién eres, porque estoy tomando lista de los participantes, por favor. Ya, pero para responder el foro me desubiqué. ¿Qué pasó, Verónica? Si nos puedes escribir, porfa, un poco más sobre la respuesta en el foro. Eso también está explicado cómo crear nuevos tópicos en el foro, pero podemos resolverlo ahorita también si es que todavía más adelante no lo has podido resolver. Hola, HP. Tengo dos dudas, HP y PC. Hola, HP. Estamos escuchando HP. Si tienes el Hola, micrófono abierto. Hola. hola, ay, por fin, por fin. No, estaba arreglando el audio, no se estaba escuchando y el video, todo eso. Súper. Y también quería cambiar mi nombre, no sé cómo cambiar mi nombre. Yo tampoco. Ya, claro. Pero mientras tanto, si me puedes decir quién eres, salimos adelante. Soy Iván Andrés Rivero Miranda, Ya, súper. ¿Cómo estás, Iván? mucho gusto. Qué bien, súper. Bien, súper. Muy bien, te voy a apagar Muy bien, entonces te voy a mientras tanto apagar el entonces micrófono mientras tanto el micrófono porque tenemos eco. porque tenemos eco. Ya, súper. Ya, súper. Y me falta Y me falta PC. ese. Y PC salió. O sea que debe estar volviendo a entrar. Ya. ¿Tenemos algún otro nombre extraño? El Gustavo, genial. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Listen, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Tú a mí? Bien, bien, la escucho, la escucho. ¡Qué suerte! Somos el meme de una vez más, mi participación en las clases virtuales. Sí, se escucha. Gracias. Al final, pues espero que tengamos un poquito más y no seamos el típico meme. Gracias. Muy bien, me alegra mucho poder verlos y realmente si es que en algún momento pueden todos, por lo menos al despedirnos, les voy a pedir que prendan sus cámaras para poder vernos todos. Muy bien. Entonces, ya la Verónica nos está diciendo que sí ha podido, se ha desubicado un poco, el responder se demoró, pero entregó fuera de tiempo. Lo voy a tomar en cuenta, Verónica, para la ponderación de la participación del foro. Me alegra que ya lo hayas podido solucionar y si tienes alguna duda más, por favor, mientras tengas la duda, por favor, escríbeme a mí o escríbele a Wendy, que también forma parte precisamente de nuestro grupo de WhatsApp, porque la Wendy está con nosotros como soporte técnico, o sea que cualquier cosa que a ustedes les tengan dificultades con la plataforma, escríbanle por favor a Wendy porque ella está, igual que yo, dispuesta a aclarar todas las dudas que vayan surgiendo. Muy bien, vamos a empezar entonces con el contenido de la materia. Voy a compartir mi pantalla. Donde vamos a empezar con el tema de cómo son la creación de estos signos para poder crear cultura, pero desde la mirada de la semiótica, para poder trabajarlo de una manera más científica, si quieren. Esta manera de poder interpretarlo, perdón, lo vamos a poner desde acá. Y ahí tengo, espérenme 2 segunditos porque después se me borra ustedes ya. Y la clase de hoy día realmente se llamaba Los signos que construyen la cultura y es una visión desde la semiótica porque me interesaba mucho el poder trabajar esa relación de todo lo que nosotros estábamos trabajando
de los signos visuales, de los códigos visuales y poder tener esa relación directa con lo que estamos trabajando. Y ver, por eso necesitaba, que era una de las dudas que tenía también la Darin, que no sé si se ha unido o no, que por qué estábamos repasando. Entonces, el contenido de la clase en realidad está pensado para que sea una hora y media. Lo voy a hacer lo más rápido posible para que ustedes también lo puedan hacer, tengan la posibilidad de irse tempranito a sus camitas. Empezar realmente con una tertulia de 15 minutos, que también lo había puesto en la diapositiva y en la invitación a la clase en vivo. La presentación de los contenidos, que en realidad es esto. Hola Darin, qué bien, me alegra que estés acá. La presentación de los contenidos, que son estos. Vamos a hablar primero, vamos a recordar lo que es la semiótica y los signos icónicos. Sí voy a dar unas cuantas preguntas en el medio, sobre todo, y sí voy a necesitar la participación de todos ustedes. De ahí vamos a ver otra vez cómo se hace esa construcción de la percepción de la realidad y cómo esa realidad realmente es un hecho cultural y por qué nosotros nos habíamos dedicado a estudiar cultura siendo diseñadores gráficos. Preguntas precisamente sobre este último tema y aclaración de conceptos y dudas para finalizar también con esta parte de las ideas fuerzas y qué es lo que yo quiero que realmente ustedes se lleven en limpio y cuáles son esas ideas realmente fijas que necesitamos, con las que es importante que nos acordemos. Entonces, una vez tenido y obtenido todo esto, vamos a empezar con la parte de la semiótica. Son conceptos que ustedes ya conocen. Otra vez estamos repasando la semiótica. Nosotros la hemos llevado en el contexto de la parte de la creación de marcas. Y hay dos teóricos que nos ayudan a entender la parte de la semiótica. Uno es Charles Peirce, el otro es Saussure. Saussure habla de 2 elementos, Peirce habla de 3. Personalmente me gusta más Peirce que Saussure, por eso yo enseño semiótica a partir de la concepción de Peirce. Y Peirce nos explica precisamente que todo es un signo y todo debe ser interpretado. Y absolutamente todo lo que nos rodea es interpretado porque no tenemos la capacidad de poder poner objetos tan grandes como nuestro ambiente en nuestra mente. Por lo tanto, tengo que yo poder interpretar lo que estoy viendo. De ahí que sí hay diferentes tipos de signos, tanto lingüísticos como verbales, pero también tengo signos visuales y tengo todo lo que los objetos, mientras tanto, también se están volviendo signos. Y de ahí que la semiótica es una ciencia autónoma porque consigue formalizar actos comunicativos y elaborar códigos y mensajes más allá que solo la lengua y el habla. Y de ahí que la parte cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ese lenguaje no verbal, cuando estamos hablando de esa manera en la que nos movemos, de las expresiones, del tono de voz, y estoy más que seguro que a veces ustedes y muchos de nosotros nos enojamos por el tono en el que te dicen las cosas y no por lo que te han dicho. Te pueden decir que eres hermosa, pero si te lo dicen en tono de burla, es muy probable que te ofendes. O si te piden perdón, así, perdón, sabes que no es una disculpa sincera, por más de que las palabras sí significa disculpa. Entonces, hay mucho más que solamente esos signos lingüísticos, literales, y tenemos que también nosotros interpretarlo, pero hemos ido aprendiendo cómo interpretar esos signos. Entonces, no todos los fenómenos comunicativos pueden ser explicados por medio de categorías lingüísticas, precisamente por la manera en la que les acabo de explicar. De ahí que cuando nosotros estábamos hablando de comunicación y de los esquemas comunicativos, también era necesario hablar de todo ese contexto que también incluye el proceso de comunicación. Entonces, Peirce, en ese concepto del signo, lo explica de una manera triádica con el objeto, el signo y el interpretante. Y esos 3 elementos están interrelacionados entre sí, entre esta triada. Si falta uno,
en realidad no podemos interpretar el otro y deja de tener sentido y deja de tener significado. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a explicar cada uno de estos. El objeto se encuentra en la realidad. Cualquier cosa que ustedes vean, toquen, sientan, es un signo. La mesa donde está mi computadora, la misma computadora, inclusive, no sé, mi peinado, mis lentes, todo lo que yo pueda tocar sigue siendo un signo y ese es el objeto. Y era lo que estábamos hablando cuando hemos hecho el concepto de cultura material, cómo yo le doy un significado a cada uno de esos objetos, cómo para mí puede tener un significado muy grande y cómo para alguien puede ser cualquier cosa. Inclusive los colores han llegado a ser motivo para poder ser interpretados y de ahí viene la psicología del color. Entonces, el signo, para entenderlo, para poder entender ese objeto, se convierte en una representación mental que es el signo. Ese signo es algo que yo le asigno a ese objeto para poder identificarlo. Hay mucha gente que nos dice que las cosas no existen hasta que le ponemos un nombre. Y de ahí me hace recuerdo el bullying. Antiguamente también te molestaban, pero te la tenías que chupar y no pasaba nada. En cambio ahora todo es bullying. Y hay un nombre, y ya no es solamente molestar al compañero, es bullying, es abuso, es acoso. Y hay un montón de cosas que han empezado a recibir un nombre adicional y por eso ahora tienen un signo con el cual yo puedo identificarlo. Es más, por ejemplo, Costa ha creado la palabra señalética porque él necesitaba referirse a este hecho de señalar. No era solamente la señal como la señal de tránsito, sino que el término señalética es el estudio de las señales y todo el sistema enorme que corresponde a toda esa palabra. Y él ha creado una nueva palabra y ahora lo usamos como si fuera lo más normal del mundo. Muy bien. Por último, tenemos el interpretante, que es la mente, que está y precisamente por eso es importante esa triada, que es lo que nos falta en Saussure, que solo tiene objeto y signo. El interpretante es la mente que relaciona una cosa con la otra. Cuando nosotros trabajamos con marca, nos interesa mucho el poder entender y que esta construcción entre el objeto y el signo se mantenga de la mejor manera. Entonces, mi objeto viene a ser realmente mi logotipo, esa imagen con la que yo estoy creando, pero necesito que el interpretante, que es la mente de la persona, la relacione con el valor de marca con el que yo estoy trabajando y estoy construyendo mi identidad corporativa. Entonces, no es lo mismo esa relación que yo tengo con una marca, que realmente se convierte en el signo, que yo la asocio con ese símbolo visual que es el objeto. Entonces, para mí, por ejemplo, puede ser que Tommy Hilfiger sea una marca espectacular de ropa casual, pero más bien casi de lujo, de élite, pero para mí puede representar eso y esa marca puede ser de esa manera, pero si yo estudio un poco más de la historia de Tommy Hilfiger dice que en realidad su ropa no está hecha para el tercer mundo, que es denigrante para él que las personas de Latinoamérica osen usar su ropa. Por lo tanto, la relación y el signo para mí en este momento significa Tommy Hilfiger ya no es wow, qué linda ropa, sino es qué horrible persona. ¿No ve? Y esa manera en la que yo voy a relacionar ese objeto, marca, va cambiando de interpretación dependiendo el signo con el cual yo me voy relacionando y por eso es importante entender la cultura desde esta relación triádica entre una cosa y la otra. Vamos a ir viendo entonces un poquito más al respecto porque entender semiótica nunca es fácil. Es parte de la filosofía y la van a ir estudiando precisamente en diferentes momentos y la van a ir relacionando con una cosa y la otra. De ahí que tenemos el signo, que es precisamente esa manera en la que yo me relaciono o interpreto el objeto, es el que media entre el objeto y el interpretante. Me da la posibilidad de poder relacionar una idea con la otra.
y el interpretante enlaza el signo con el objeto. De ahí que, por ejemplo, veremos un color, el típico, el color rojo, y hemos hablado un montón de veces cuando estábamos viendo psicología del color. El color rojo depende en el ámbito en el cual yo me estoy relacionando para poder interpretarlo como una cosa o como la otra. De ahí que tengo que el color rojo en un contexto de bandera puede ser precisamente la sangre de la lucha con la que hemos conseguido la libertad. Sin embargo, si yo lo pongo como un foco rojo dentro, por si acaso, dentro de una casa, puede ser que precisamente sea porque estoy revelando fotografías, no fuera de la casa. Ya hemos hablado de los focos rojos fuera de la casa. Pero si yo pongo ese foco rojo en el medio de la calle, se vuelve un semáforo y ya no significa la sangre, significa un alto. Entonces, el foco rojo viene a ser el objeto y la manera en la que yo lo voy a interpretar depende del signo que me han dicho cómo yo lo tengo que hacer. Entonces, el objeto es el fundamento de la relación entre el signo y el interpretante y va a depender el contexto en el que yo maneje ese signo para poder interpretar el objeto de la manera correspondiente. Y por eso tenemos esos tres elementos. De ahí que evidentemente la finalidad del signo es llevar al interpretante a la acción. Veamos una vez más el foco rojo en un semáforo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tengo que hacer cuando veo un foco rojo en el semáforo? ¿Alguien? ¿Tengo que acelerar? Tengo que acelerar. Parar. Tengo que parar. Tengo que parar. ¿Y qué pasa con el foco amarillo? Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. Es como vaya reduciendo. Depende si estás en autopie. Depende si estás en autopie. Excelente, Reinaldo, es cierto, porque va a depender precisamente de en qué momento, en qué situación estoy. Y si estás en foco rojo, si eres peatón, realmente tienes la posibilidad de caminar. Muy bien. Entonces, y el interpretante entiende el signo a través de la experiencia, por lo que un signo puede tener varias interpretaciones. Y estas varias interpretaciones, una vez más, va a depender del contexto. Si hablamos otra vez del contexto de los colores, el típico ejemplo es el, además que creo que me siento viejita, creo que repito las mismas cosas a todo el mundo 1000 veces, pero a veces vale la pena repetirlas tanto. Y tenemos el color del luto. Mientras que aquí, a este lado del mundo, el color del luto es el negro, el color del luto en el oriente es el blanco. Y mientras que aquí, donde nosotros estamos, en la parte sur del continente, las novias se casan de blanco y solo la novia puede estar de blanco, cuando te vas a la parte más arriba, casi Centroamérica, todo el mundo se viste de blanco. Y en las partes tropicales, todo el mundo se viste de blanco en las bodas. Entonces, depende mucho del contexto en el que estás utilizando un color o el otro, o una situación o la otra. Muy bien. Entonces, de ahí que tenemos dos palabras y tenemos que poder hablarlas y utilizarlas correctamente. La sembiosis es el proceso de interpretación de los signos como referencia de objetos, ya sean físicos o imaginarios, por medio del interpretante. Por lo tanto, estamos estudiando esa relación, cómo mi mente puede construir una relación con la otra. Y vemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos creciendo, y eso me encanta, a mí me han dicho, cuando yo he tenido a mi hija, me han dicho, jamás le hablas como guagua, porque va a aprender a hablar como guagua y tiene que aprender a hablar como grande, y después les cuesta hablar como grande, porque aprendió a hablar como guagua. Entonces no hay que hacerse la burla, por ejemplo, cuando los niños les cuesta pronunciar las palabras, más bien hay que seguirles la conversación y es una buena forma de que aprendan a hablar. Y es normal cuando tú vas paseando por la calle y estás en el parque, en tiempos normales, no ahora, que veas a los guaguaus. Y dices, mira un guaguau, mira un guaguau. Y todos están con los guaguaus o los baubaus. Dependiendo cómo cada uno corrió, wow, pero los baubaus.
Y cuando eres más grande, recién te acuerdas, recién empiezas y sabes que no se llama guau guau, se llama perro. Pero la primera relación que tienes de ese animal peludo de cuatro patas es un guau guau. Después, inclusive aprendes los sinónimos y la palabra más sofisticada y la última que uno aprende es el can. Entonces sabes que es un can. De ahí que cuando nosotros hablamos entonces de semiosis, estamos hablando de cómo nosotros debemos ir construyendo esas relaciones entre el objeto, el signo, que en este caso es la palabra, el objeto viene a ser el animal peludo de cuatro patas, el signo viene a ser el guau guau, y yo sé que esta cosa es una con la otra y puedo relacionar con el nombre. Y puedo después, cuando soy más grande y me dicen, bueno, piensa en un perro, la imagen de perro que yo tengo no necesariamente es igual a la imagen que tú tienes de perro. Muy bien, de ahí que pasamos entonces a esta otra parte de la semiótica. Y la semiótica es el estudio de las relaciones, de las reacciones del interpretante bajo la influencia del signo que lleva a la acción y finalmente a la vida. Por lo tanto, no podemos hablar de la semiótica como si fuera una cosa sola, sino que siempre es la semiótica de, porque es la interpretación del signo de. A ver, vamos a... Sí, porfa, me parece espectacular la solicitud. Vamos a ver quiénes, por favor, tienen sus micrófonos prendidos, si los pueden apagar. Hay que apagarlo, hay que apagarlo. Los micrófonos, solo los micrófonos, porque después hay como reverberación y eco. Ya, súper lo apago. Gracias. Muy bien. Entonces, de ahí que hablamos de la semiótica lingüística, la semiótica de la imagen, la semiótica del color, la semiótica de. Muy bien. Y porque son interpretaciones distintas. Entonces, tomando en cuenta la tríada semiótica con sus respectivas clasificaciones triádicas internas, porque además que se va dividiendo, referentes a la semiótica lingüística, que espero que les hayan explicado detenidamente, la pragmática, la semiótica y la semántica, podemos determinar que la semiótica visual utiliza los mismos aspectos, y eso es importante porque a nosotros nos interesa esa interpretación de los signos visuales. Muy bien. Entonces, tenemos precisamente la sintáctica, que es el considerado en sí mismo, la pragmática, que es la relación con el objeto, y la semántica, que es en relación con el interpretante. Y esos tres elementos generalmente los utilizamos nosotros para poder tener más bien modos diferentes de poder hablar, porque se relaciona mucho con la lingüística. Sin embargo, cuando estamos trabajando en la semiótica visual, nosotros hablamos de solamente esta palabra porque tenemos ahí realmente el icono, el índice y el símbolo. Y de ahí que nosotros vamos a ir trabajando entre lo que es un símbolo y el icono, y de ahí que hablamos tanto del famoso índice de iconicidad, porque necesitamos esa relación tan cercana con la realidad que es el icono o tan abstracta que es el símbolo, pero tenemos metido en el medio el índice que me ayuda a poder interpretar si estoy trabajando con un icono o con un símbolo. Muy bien, hay que tomar en cuenta que todo es signo, todo puede ser interpretado, por lo que sí es importante, y esta es una cosa que está en el libro Diseñar para los Ojos, que todo significa, pero no todo comunica. Y el ejemplo que nos daba Costa en el libro es precisamente el de la nube. Si yo veo una nube negra acercarse, pero negra acercarse, yo sé que va a llover. Significa la nube negra que va a llover, pero la nube no tiene la intención de comunicarme nada. Solamente está ahí, yo la interpreto, ¿no? En cambio, es como el tiempo. Si yo veo ahorita la hora, me voy a inventar una hora porque no tengo un reloj cerca, pero si yo veo ahorita la hora, puede ser que para mí sea tarde o sea temprano, quiere decir que esté a tiempo y va a depender del contexto en el que yo esté, la hora funciona solita. Muy bien. Entonces, si veo señales mojadas en el suelo, deduzco que ha caído el agua. ¿Cómo? Da igual. Puede ser lluvia, puede ser el suelo de mi cocina y puede haber sido que a alguien se le ha chorreado, o puede ser en la calle y realmente puede ser que sea lluvia o que alguien estaba lavando la acera.
Y de ahí que cualquier índice visual me comunica algo. Y de las huellas de un animal en el suelo puedo deducir su presencia solo, y eso es importante, solo si ya estableció la relación entre la huella y el animal. Yo, por ejemplo, sí puedo diferenciar las huellas entre un pajarito y un perro, pero tal vez no pueda diferenciar si ha sido un Doberman o ha sido, no sé, un dálmata. Porque para mí las huellas de perrito son todas iguales. A mí no me han enseñado a interpretar eso. O si yo estoy caminando por el campo y veo, y no voy a poder reconocer tal vez que por ahí ha pasado una serpiente. Porque a mí no me han enseñado a interpretar cómo son las huellas que deja una serpiente cuando pasa. De ahí que, por lo tanto, solo va a tener significado cuando yo ya haya relacionado la huella del animal, cómo deja el animal con el animal. Y solo por ver el índice, poder ver la huella que ha dejado, voy a poder saber si ha pasado o no ha pasado. Por lo tanto, se puede afirmar que los fenómenos visuales pueden ser interpretados como índices y son a la vez signos convencionales. Muy bien. De ahí que trabajamos con el signo icónico. El signo icónico hay un análisis bastante interesante y eso si a alguien le interesa se lo puedo pasar porque es un texto de Umberto Eco. Umberto Eco es un filósofo pero también es un novelista y tiene historias y libros muy buenos, o sea que si pueden leer Umberto Eco escribe de manera espectacular y no es tan complicado como Costa, o sea que sí es bueno leerlo. Que habla precisamente del símbolo del signo icónico. Entonces, Peirce define los iconos como signos que tienen semejanza con el objeto al que se refieren. Y siempre hemos hablado en el índice de iconicidad que el icono es la representación más alta. Ejemplo, el retrato y la persona retratada. O una foto hiperrealista o un dibujo hiperrealista con la persona en sí mismo. No es la persona. No puede ser la persona. No es tan perfecta como la persona, pero se parecen mucho y por eso se vuelve un icono. Morris aclara, el retrato de una persona es icónico hasta cierto punto, pero no lo es del todo, porque la tela pintada no tiene la textura de la piel, ni la facultad de hablar, etc. Por lo tanto, el icono, máximo icono, y eso también lo confirma Villafane, o lo confirma Moles, es precisamente el objeto en sí mismo. Y después vienen las demás representaciones y tiene un índice un poquito más abajo. Y un signo totalmente icónico siempre denota porque él mismo ya es un detonatum. Tengo un micrófono abierto. Si alguien lo... Da igual. Muy bien. Entonces, de ahí que tenemos un signo icónico, aunque recordado, es un signo semejante en algunos aspectos a lo que denota. En consecuencia, la iconicidad es una cuestión de grados y ahí aparece precisamente el índice de iconicidad. Si yo les digo, imagínense un globo y les preguntara, Jime, ¿de qué color es el globo que te has imaginado? A ver, Jimena, ¿de qué color es el globo que te has imaginado? Reinaldo, ¿de qué color es el globo que te has imaginado? Y eso que el Reinaldo estaba escribiendo. El Jair dice que turquesa. Bien, buen globo. Verde, profe, verde. Verde, súper. ¿Y alguien se ha imaginado rojo? La Selena dice rojo. Muy bien. Yo también rojo. Ya, claro. Claro, y lo relacionamos con el IT, peor, obvio. Víctor, ¿de qué color es el globo que te has imaginado? La Belén negro. Verde. Bien. ¿Y alguien se ha imaginado esos globos de cumpleaños que vienen como que en espiral, así súper largos? O un globo que viene como de payaso, largote, armado en forma de perrito, o cosas por el estilo. No, y en realidad no funciona de esa manera. Y nosotros nos vamos imaginando y tenemos una idea, además bien de dibujo animado, porque cuando yo me imagino un globo, realmente son los globos que flotan solitos, con tu hilo además, ¿no ve? Y flotan solitos, cuando en realidad la posibilidad que has tenido en tu vida de tener un globo que flota solito no es tan alta.
Y son contadas veces que tienes. Ahora precisamente venden con palito. Se ha vuelto antiecológico, o sea que por favor, si hacen cumpleaños, no pongan palitos, porque son plásticos de un solo uso, pero tenemos esa idea del globo que flota, porque así es como nos los muestran. Y es la manera en la que te lo imaginas. No te lo imaginas tirado en el suelo, echado. Y va de una manera distinta, como nos vamos imaginando. ¿Qué es esto? Ahora sí. El globo es más complicado que Sí, el globo es más complicado que el palito. Víctor, ¿qué es esto? Una chela, profe, Una chela, muy bien. ¿Y cómo está? lo que nos falta en estas épocas. Nos hace falta. Sí, Deliciosa chelita. ya, muy bien. ¿Cómo saben que es una cerveza? Porque es Por el amarilla. color, por Ya, los colores. Por la espuma. muy Lo bien. hagan antojar. ¿Está El color, fría profe, el o color. está caliente? ¿O está Heladita. en su punto? Heladita. Punto, profe. Como ella. Como debe ser. ¿Cómo sé que está fría? Porque es una foto. ¿Cómo Es sé una que está foto. fría? ¿Cómo sé que está fría? Temperatura. Que está, La bebida Su está más pantalla, fría. así como Su pantalla, así como... no es, o sea, hay algo, precisamente de ahí que viene el índice. Por el efecto que causa el frío en el vaso, por eso. Exacto, por las gotitas de condensación que van siguiendo, ¿no ve? Entonces, y tenemos precisamente, y sé que es una cerveza helada, porque índice de la temperatura, tengo precisamente la condensación, esas gotitas que están en la copa. Además que casi nadie toma cerveza en copa, pero sabemos que es una cerveza. Y rebosa precisamente de espuma, o sea que sé que es una cerveza recién servida. Sí, obvio, vaso, no sé, realmente me la he sacado del internet, pero bueno, daba igual. Cumplía con su función. Pero ninguno de estos elementos, ni la cerveza, ni la copa, ni las gotitas, ni la temperatura, está ahorita presente o la puedo tocar o la puedo sentir o me puedo tomar esta cerveza, pero entendido, hasta me he antojado de la cerveza, pero no la puedo tener. Porque es un signo con un índice adecuado donde yo he podido interpretar porque en algún momento de la vida, no importa que a mí no me guste la cerveza, a mí no me gusta la cerveza, pero sé reconocer de lo que se trata, ¿no ven? Muy bien. Entonces, lo relaciono con el objeto real a través de datos de experiencias pasadas y expectativas, es decir, lo construyo a partir de códigos y esos códigos van siendo construidos a partir de una vez más, de la experiencia. Entonces, por lo tanto, los signos icónicos no poseen propiedades del objeto, sino que reproducen algunas condiciones de percepción común basándose en códigos perceptivos y seleccionando estímulos que permitan la construcción de la percepción con el mismo significado que el que de la experiencia real denota. Por lo tanto, es un signo icónico. De ahí que no necesariamente yo necesito tener el mayor nivel de iconicidad para poder entender que este signo que yo estoy presentando ahorita es realmente icónico o no. Muy bien, ahí. Para esto debe ser un signo motivado y no un signo arbitrario. Si fuera realmente un pictograma, probablemente yo no podría decir o determinar la temperatura de la cerveza. Muy bien, entonces, imaginemos una cebra. ¿Todo el mundo se imaginó una cebra? ¿Cuál es la principal característica? Las rayas. ¿Qué son rayas? Las rayitas, muy bien, súper. ¿Y por qué las... anotar, ya, sí, aprobar, súper, muy divertido. Y en esta parte donde la Tania nos va a ayudar a marcar las cosas importantes. Súper. Entonces, ¿por qué me interesa en esta parte la cebra?
la relación que yo tengo con la cebra y la característica principal que yo tengo en la cebra es precisamente las rayas, porque mi referente es un caballo. Entonces yo puedo decir que la cebra es un caballo rayado. Pero, ¿qué pasa si solo conociéramos a la cebra y al tigre albino? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál viene a ser ahorita la referencia para poder diferenciar estos dos animales? Si las cebras son las rayas, pero mi única referencia existente es un tigre albino, que también es blanco con rayitas negras, entonces, ¿cuál es la referencia? Tania, garras, las garras son del tigre y de la cebra. ¿Las uñas? No son de la misma especie, sí, no lo son. Las pezuñas, de ya, la carne. puede ser una opción. La forma de sus, ya, carnívoro y herbívoro. Y estaba pensando solo en uno, ya, carnívoro, herbívoro, sí. Uno es la comida del otro. Tamaños, formas, inclusive podría hablar del hocico. Ya, Giovanna, de todas maneras la clase se está grabando, o sea que intenta seguirlo lo más que puedas. El rostro, la cara, ya. Sí, súper. Entonces, vamos construyendo nosotros significados y manera de describir inclusive los objetos cuando nos los estamos imaginando respecto a ciertos referentes y asumimos, ¿cuántos de ustedes, y eso que quisiera yo saber así sinceramente, ¿cuántos de ustedes han visto una cebra en vivo y en directo? Ya, no cuentan las cebritas para ayudarnos a cruzar, pero el animal cebra, pero dos, ya, y ahí es la diferencia. No importa que yo no haya visto una cebra en vivo y en directo, que no le haya acariciado la crin, que es un poco más difícil. Igual podemos nosotros reconocer al animal cebra. Geraldine, ¿estás pidiendo la palabra por algo o es porque estás probando las herramientas? Dime. Si no, seguimos. Muy bien. Tú no cuentas. Muy bien. Entonces, nuestra interpretación del símbolo icónico está regulada por la convención. A nosotros nos han enseñado, y eso es una de las cosas que cuando yo he hablado con uno de los teóricos que estaba planteando esta idea de la descolonización de la educación, me pareció fantástica porque decía, cuando nosotros aprendemos las letras del abecedario, nos dicen J de jirafa, o nos dicen A de águila, y nos dicen, no sé, ya, la B de burro, sí, pero el burro sí, nosotros sí tenemos un burro cerca, pero la J, ¿por qué no es de Hochi? Sí, o la E de elefante, exacto, la E de elefante. ¿Y por qué no tenemos nosotros, acaso no existen animales endémicos con los que nos podamos relacionar mejor? ¿Qué animal tenemos nosotros que empiece con E? Que no sea un elefante, porque aquí no hay elefantes. El sapo. El sapo no empieza con E, estamos aprendiendo. El sapo. Ya bueno, el Evo no cuenta, ya claro. Un escorpión, evidente, en la selva amazónica tenemos escorpiones. ¿Podríamos Aguante, aprender el Scorpio. escorpión o no? O el elefante, o realmente J de Hochi, o la P de pato. Hay hartos patos, pero bueno, da igual. Muy bien, entonces nuestra interpretación del símbolo icónico está regulada por la convención.
Y para poder formar parte de la cultura, y era una de las cosas que precisamente estábamos repasando, la convención cultural me ayuda a poder entender los signos que se van construyendo en esa cultura de una manera correcta. Puede ser que muchas cosas, y el ejemplo que yo siempre doy es que a mi mamá le gusta el morado, se acerca su cumpleaños, o sea que le voy a regalar flores con un ramo de flores con un rosón morado, porque le gusta el morado. ¿Lo haría bien? ¿Por, ¿Por qué, Gloria? ¿Por qué lo haría bien? ¿Y por qué Reinaldo me estaría equivocando de manera crasa? Yo creo que sí. Sería peor además si se lo regalara a mi suegra. Menos mal me llevo bien con mi suegra. Am, porque precisamente se toman los gustos personales, sí, pero en nuestra cultura, ¿cuándo se usan los rosones morados en los ramos de flores? Se usan más para los velorios. Exacto. Entonces, si yo regalo, por más de que sea, tal vez sería mejor que yo eligiera, sí, que yo eligiera flores moradas, porque a mi mamá le gusta el morado, pero el rosón jamás podría ser morado, ¿no ve? Porque en el contexto en el que yo estoy funcionando, el morado es un símbolo, es un color de velorio. Y de ahí que, por ejemplo, en Italia, les cuento, he pasado un curso para poder hacer escenografías con una italiana y precisamente estábamos hablando de la paleta de colores para poder hacer y diseñar la escenografía de una obra y el morado y la cromática completa del morado era precisamente uno de los temas porque era un tema bien oscuro. Y nos decían, ¿cómo van a usar morado? Si es un color sacro, no se puede usar nunca el morado. De hecho, no, aquí el morado no es un color sacro. O sea, sí puedes vestirte de morado y no pasa nada. En cambio, en Italia no puedes usar morado porque solamente la iglesia es la que usa morado y es parte de una idea sacra, ¿no? Pero mientras tanto nosotros usamos el morado en un montón de otras cosas más. Y esa manera de interpretar la cultura, de interpretar los colores, de interpretar esos signos, corresponde a una convención cultural que es un acuerdo tácito entre el grupo de personas con las que convivimos. Y de ahí que el signo icónico tiene propiedades en común con algo y no es el objeto, sino es un modelo perceptivo del objeto. Me enseñan cómo yo tengo que interpretarlo. De ahí que es precisamente esa discusión que se tiene, porque los niños no discriminan, los grandes discriminan. Y los grandes enseñan a discriminar a los niños porque es la típica mamá chichi en el parque que dice no te juntes con esos chiquitos, ¿no ve? Y empiezas a precisamente a separar unos de otros porque vas aprendiendo inclusive comportamientos. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención era que los juanetes, ya bien chistoso, pero los juanetes son hereditarios. Y dicho, ¿por qué son? O sea, no, ¿qué sentido tiene que el juanete sea hereditario? No tiene nada de componente genético. Y en realidad es porque aprendes a caminar como caminan tus papás y si tus papás tuvieron juanetes, porque es una manera chueca de pisar y por eso hay deformaciones en los huesos de los dedos, tú también probablemente llegues a tenerlos porque has aprendido a caminar de la misma manera. Por lo tanto, también pisas medio raro, igual como tus papás. Y por eso llega a ser hereditario, no porque hay un componente genético, sino porque has aprendido a caminar de esa manera. Entonces, hay muchas cosas que vamos aprendiendo de los que van más arriba. Y de ahí que el proceso es el mismo si percibe un objeto o si lo recuerda, como en el caso del globo. ¿No ve? Muy bien. Tenemos un baobao que nos acompaña, ¿ya? Muy bien, voy a ir apagando unos cuantos micrófonos a medida que vayamos avanzando. Súper. Entonces, percepción de la realidad. Y eso hemos hablado un montón de veces. Y los chicos que han pasado a UTDG conmigo probablemente ya tengan hasta el cansancio este tema.
¿Cómo interpretamos la realidad? Ahí sí, les voy a pedir, por favor, que abran sus micrófonos ahora sí y me contesten, porque hay ciertas personas a las que no los he escuchado ni siquiera por el chat. Entonces sí necesito que me ayuden a poder determinar cómo percibo yo la realidad. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de convenciones culturales. ¿Cómo vamos? Yair, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí presente. ¡Qué suerte! ¡Qué lindo verte! Ahí nomás, Cuéntame, profe. ¿cómo percibimos la realidad? La Verónica nos dice que percibimos la realidad a través de los sentidos. La vista más que todo, yo pienso. Muy bien. ¿Y si estás, Selena? Bueno, yo considero en realidad percibir, de acuerdo a cómo la interpretamos nosotros. Por ejemplo, Cierto, es verdad. ¿Cierto? Es verdad. la Que interpretación tiene mucho que ver Que cómo tiene la mucho que vamos ver construyendo y cómo la respecto a vamos nuestras construyendo y experiencias. respecto a nuestras experiencias. ujú, Espérame 2 segunditos. Sí. Selena, si nos puedes repetir un poco lo que nos has dicho, porque se ha escuchado muy, muy bajito, para que el resto también pueda Para que ir el resto también escuchando. pueda ir escuchando. ¿se escucha? Dice? Si puedes hablar más fuerte, te lo Si puedes agradecería. hablar más fuerte, te lo agradecería. Sí, estoy gritando. Perdón. Bueno, la realidad es interpreta, o sea, es más que nada, es la manera de cómo interpretamos las cosas, o sea, cómo, en la manera en que la percibimos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y sí, evidentemente, cada uno crea su propia realidad y precisamente en este contexto en el que estamos, en la cuarentena, en este encierro, hay dos actitudes que nosotros podríamos haber tenido. Una, que estoy encarcelado sin ningún motivo porque me están prohibiendo salir y sales desaforado cada vez que te pueden, es tu día, no importa que no tengas que comprar nada porque te sientes totalmente claustrofóbico dentro de tu casa, o realmente puedes haber tenido una actitud y determinado tu realidad de una manera totalmente distinta, estando relajado en tu casa y disfrutando de un tiempo realmente de relajo, realmente de poder hacer cosas que no hacías antes, de dormir hasta más tarde, de poder tranquilizarte, y va a depender de cómo nosotros lo vamos a ir interpretando, cómo interpreto yo esa realidad. Y de ahí, dime. No, bueno. Dime, Bueno, profe, una de las cosas que más me ha parecido más interesantes de esta cuarentena es una percepción virtual de la realidad. Justamente con esto de las clases presenciales, bueno, recientemente con incluso citas, ¿no? Cuando quieres conocer a alguien y primera vez que me ha pasado como que el hecho de hacer una videollamada, ¿no? Y el hecho de que como la realidad virtual te da la opción de presentarte en en esta realidad, ¿no? Y eso me ha parecido bien interesante. Es verdad, ¿se han dado cuenta que nos da más vergüenza? Y es bien chistoso porque a mí también me pasa, pero nos da más vergüenza prender la cámara de nuestro teléfono, pero vamos súper despeinados y guachafos a clases, y ahí no nos da vergüenza que nos vean guachafos. O que tienes un día malo y estás no sé, o no estás tan lindo como siempre quisieras, pero, y no nos da vergüenza que nos vean así en clases, pero sí cuando nos estamos filmando. Y en realidad es como dice el Jorge, o sea, sí tenemos esa realidad virtual, esa percepción virtual, porque la cosa va cambiando realmente de una manera totalmente distinta. Muy bien, entonces sí, evidentemente percibimos nosotros nuestra realidad a partir de nuestros sentidos, pero nosotros vamos interpretando también esos estímulos de una manera distinta porque me han enseñado a interpretarlos. Ahora, una de las cosas que a mí me llama constantemente la atención son la temperatura del ambiente. Cuando vas creciendo, te hace más frío y percibes precisamente
la temperatura del ambiente de una manera distinta. Cuando eres adolescente y vas de fiesta y sales de la discoteca o estás por entrar a la discoteca, no te hace tanto frío. Es más, hay muchos de los chicos, si ustedes ven, sobre todo los chicos, las chicas por lo menos tienen algo de chamarra, pero tienen unas minis espectaculares con todas las piernas desnudas, o los chicos van en mangas de camisa y entran y salen a la 1 o 2 de la mañana en mangas de camisa y están de lo más tranquilos. Cuando ves a gente a las 3, 4 de la tarde, medio nublado, con una chamarra como osito así gigantesca. Pero a las 3, 4 de la mañana, cuando ya baja mucho más la temperatura, puedes estar con mangas de camisa. Y en realidad va cambiando la percepción que tienes de la misma temperatura, también inclusive desde la edad o el momento en el que estás. Entonces, sí, lo vamos interpretando y vamos tomando ciertas acciones respecto a esa percepción que tenemos de esa realidad. Los primeros estímulos que se perciben son a través de los sentidos, los interpretamos como estímulos, y la realidad tiene hechos y cosas, y el primer estímulo es captado por los ojos. Nosotros nacemos con los ojos abiertos y tenemos los ojos y la nariz. Abrimos los ojos en el vientre materno. En cambio, los perritos nacen con los ojos cerrados y solo se guían por el olfato. Entonces, nuestro cerebro recibe esta información y la interpreta, y la traduce en pensamientos e imágenes mentales. De ahí que una de las cosas claves para poder entender lo que estás leyendo es podértelo imaginar. Si no te lo has podido imaginar es que no has entendido y tienes que volver a leerlo. Y me ha pasado veces que estás tonteando y lees y lees y lees y jamás tiene sentido hasta que no te lo has podido imaginar, no has podido interpretar ese sentido de esa combinación de letras que va una al lado de la otra. No has entendido, no tiene sentido, por lo tanto no conecto la letra con el significado o el conjunto con el significado. Muy bien, y interpretamos entonces constantemente nuestra realidad a partir de estos estímulos. Muy bien. De ahí que una vez más esta interpretación de los estímulos varía según nos han dicho cómo hay que interpretarla. Si alguien te empuja en la calle, ¿qué respondemos? Peor ahora que hay distanciamiento social. Le miras feo. Le miras feo, obvio, o le empujas de vuelta, o le insultas. O pasa desapercibido y no haces nada también. También, depende, evidente. El Jonathan y la Gloria nos dice depende. El Gustavo, fíjate por dónde camina, obvio. Y la Belén, obvio, ahí nos dice, depende de quién sea. ¿Y cómo sabes si estás de espaldas, si te han empujado? Y la respuesta puede ser que sea muy violenta en un principio, hasta que sabes quién es. Si es un extraño, evidentemente le lanzas el insulto, o le empujas, o le respondes. También depende del nivel de violencia con el que te hayan empujado. Pero, y si es alguien conocido, más bien te alegras que te hayan empujado porque no lo estabas viendo, ¿no ve? Entonces, sí, evidentemente hay ciertas maneras que nos han enseñado cómo hacer la cortesía, toda esa parte de la educación. Mi abuela tenía un libro que además era una burla familiar y siempre hacíamos referencia al libro de modales de mesa de Carreño, donde te enseñaban las normas sociales y culturales, donde indicaba que tenías que agarrar la taza con los 2 dedos y evidentemente solo con 2 y tener estos otros 2 sueltos y siempre levantar el dedo meñique. Y era educación y era precisamente parte de las convenciones para que tú tomes siempre tu taza así, ¿no? Ahora, si ves ahorita, actualmente, alguien tomando una taza con el dedo levantado, en realidad lo tachas de ridículo. Y son ciertas convenciones que han ido pasando, pero realmente busquen el libro de Carreño, que escribió sobre la manera correcta de comportarse. En mi edificio teníamos una comunidad de vecinos horrible, pero horrible, así los peores vecinos de la vida. Al punto que en algún momento la mesa directiva tuvo que mandar el manual de buenas maneras para poder comportarse y tener una convivencia en comunidad en un edificio coherente, para saber qué cosas podías hacer y qué cosas no podías hacer y que por favor respete el espacio del otro y los espacios comunes.
Entonces, sí hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener que ir conociendo porque todo eso es un hecho cultural. A mí, cuando yo me he ido de intercambio a Alemania, cuando era chica, me llamaba la atención cómo la gente se saludaba. Aquí, cuando te saludas entre chicas, por ejemplo, no importa que no la conozcas, te saludas de beso y acercas tu cachete, ¿no ve? Ahí ni por si acaso. Y es normal y es más bien ofensivo que te acerques. Hemos tenido, hace poco ha llegado una pasante, la Tsuko, del Japón. Y claro, le hemos recibido nosotros como buenos latinos, y de, hola, ¿cómo estás? Abrazos, besos. Y claro, ella japonesa le llamaba totalmente la atención que busquemos contacto físico, porque para ella el contacto físico en realidad tiene que pasar recién cuando ya se ha establecido una cierta relación. Entonces, fue un problema el entendernos esos cambios culturales, más bien muy, muy abierta, lo ha aceptado de buena manera, no se ha ofendido, se ha asustado al principio, de ahí como que todos hemos reaccionado, así como, ¡oh, cierto, no, eso no se hace! Y tenemos que también poder entender esa manera y esa cultura que viene del otro, esos signos que vienen del otro. Entonces, voy a sacar mi pantalla porque ahí necesito que terminemos de entender ciertas situaciones y podamos establecer algunas relaciones claras. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos estos signos? Porque va a depender de la manera en la que yo voy a ir trabajando con mi cliente y voy a poder ir interpretando esas cosas importantes. A todos ustedes les he hecho como examen del bimestre pasado diseñar una invitación de preste. ¿Qué pasaba? Y teníamos ciertas claves importantes que teníamos que cumplir en la invitación del preste. Y el santo era una de ellas. No es fiesta de cumpleaños, no era reunión, no era pasanaku, era preste. Por lo tanto, era importante entender que en ese contexto el santo era tan importante como el pasante. Y tenían que estar ahí, tenía que estar la foto del uno y el otro, porque culturalmente esa presencia es enorme. Muy bien. De ahí que hemos visto que en cada momento, por más de que no era mi estética, yo tenía que reconocer esos signos que se iban utilizando para poder trabajarlo en ese contexto en específico. Ahora, viene el punto. Necesitamos nosotros entonces poder entender el contexto cultural para poder construir signos icónicos coherentes para que la interpretación de esos signos sean adecuados en el contexto en el que yo los voy a ir a implementar. Por eso es importante que volvamos a recalcar ahora, porque ustedes están en el proceso de diseñar signos visuales, colores, tipografías, piezas gráficas completas para su proyecto de grado a implementarse en un contexto concreto, particular. De ahí que es importante conocer nuestro perfil del emisor, de ahí que es importante saber quién es nuestro público objetivo, para quién estoy haciendo y desde dónde estoy partiendo para que tenga sentido. No importa, puedo que yo sea una niña toda fresa, pero si es que he elegido un contexto en el cual voy a diseñar que es totalmente, no sé, metalero, heavy metal, calaveras y ya, no importa cuánto me gusten a mí los gatitos y los corazones, como diseñador o como persona tengo que adaptarme a esa otra forma, a esos otros códigos para que la cosa funcione. ¿Dudas? Ahora Yo tengo una duda. Dime. Cuando se construyen los signos sociales, digamos, también entendemos que la sociedad va cambiando con el tiempo y es como dinámica. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo dura un signo, digamos? O depende del signo para que dure toda la vida o no? El significado. Depende.
Y, por ejemplo, en el caso de la señalética y los pictogramas, se supone que un pictograma tendría que ser algo con el que yo pueda interpretar inmediatamente, pero una vez más es como la huella de los animales que estábamos hablando. Si a mí no me han enseñado que ese signo tiene que tener ese significado, entonces no lo voy a poder interpretar. Por eso hay un proceso inicial de alfabetización del signo. Y en el caso de la señalética, por ejemplo, se acompaña signo con letra. Ahora, ¿por qué nosotros interpretamos fielmente que un hombre parado, sin ropa, es baño de hombres, por más de que esté en una puerta? Porque se ha creado mucho antes de que nosotros hayamos nacido, en la década de los 50, y ya vamos como 70 años de tradición de que el baño de hombres se representa de esa manera. Pero si me pusieran un sol y una luna en la puerta de los baños, Sergio, ¿a qué baño entrarías? ¿Al del sol o al de la luna? Al sol, porque me han enseñado que el sol es el tata y la luna es la mamá. Ya. No sé, Súper, entraría ¿verdad? al Porque correcto. además en castellano es el sol y la luna. Pero te cuento que en alemán, por ejemplo, el significado es al revés. El sol es femenino y la luna es masculina. Es el único astro, el sol, que es femenino porque da vida. Todo el resto de los astros son masculinos. Entonces, otra vez, va a depender del contexto cultural en el que estábamos trabajando. Pero los pictogramas que están utilizando, por ejemplo, en los aeropuertos, que es otro de los lugares icónicos en el mundo, porque se llaman los no lugares, esos lugares donde no tienen identidad y que no importa de dónde vengas, tienes que saber cómo comportarte. Y ese es uno de los no lugares. Y el aeropuerto es uno de esos porque sí, es un lugar de tránsito donde se juntan un montón de culturas. Entonces, necesito tener un proceso de alfabetización del signo. Es igual que la marca. Las marcas se diseñan según lo que yo estimo que tengan que durar. Por lo tanto, si yo voy a diseñar algo que va a tener una temporalidad muy cortita, entonces y precisamente voy a poder utilizar todas las modas, todas las tendencias, porque va a morir el momento en el que yo lo dejé de usar. Sin embargo, si yo estoy buscando algo que sea más bien que perdure a lo largo del tiempo, va a tener que ser más bien con un estilo mucho más neutro, mucho más clásico, para que la gente a lo largo de las generaciones lo sigan reconociendo también. Entonces, va a depender de la intención con la que yo esté proyectando el uso de ese signo, sea una imagen, sea un texto, sea lo que sea. En el caso de tu proyecto en particular, que es el reciclado de la basura en un colegio, tiene que durar más de un solo año, tiene que durar prácticamente una generación completa, porque al año siguiente va a entrar nueva gente y va a salir gente que ya estaba. Y solamente a través de la tradición los nuevos van a tener que ir aprendiendo cómo era al final. Hay un experimento social, un experimento con unos monos, donde había unas bananas o sea, los monos estaban en un corral, había una escalera y ponen unas bananas arriba. Y cada vez que los monos subían a la escalera para poder agarrar las bananas, los mojaban. Y cada vez que subían, los mojaban. Y los subían y los mojaban. Entonces, al final pusieron las bananas arriba y como los monos no querían que los mojen, dejaron de subir porque era normal. De ahí que sacaron a dos monos y cambiaron por monos nuevos. Y la primera vez que esos monos nuevos, en ese grupo de gente, de monos que ya sabían que cuando subías la escalera te mojaban, y vuelven a poner precisamente las bananas sobre la escalera, la gente, esos monos se desesperaron y querían ir a buscar a las bananas. Pero como veía que el resto no se movía, lo primero que hicieron fue correr, pero después decían, ¿por qué? Ya, entonces no se hace. Y aprendieron a no ir a través de ese estímulo, que era un estímulo positivo, por más de que ellos no han sido partícipes del mal estímulo que recibían, porque al buscar el ejemplo de las bananas, te pasaba algo malo. Y aprendieron a través de esa convención de que no necesariamente lo que tú habías aprendido antes valía en ese lugar.
Y lo mismo han hecho con personas, y lo mismo con timbres, con gente que se paraba en una sala de espera, y hay un montón de cosas por el estilo. Por lo tanto, hay un proceso de alfabetización del signo, y el signo va a durar tanto mientras el signo tenga uso. Si es que el significado o el uso ha cambiado, entonces el signo también va a cambiar, igual que en una marca. Gracias. De nada. Muy bien. Nos queda poquito tiempo. ¿Alguna duda más? Libros de técnicas para realizar el proceso de empatizar con el cliente. Tengo unos cuantos textos, sí, que sí me han dado precisamente sobre inteligencia emocional, pero en realidad es un proceso casi personal porque tienes que poder conocer y tener la actitud como persona de poder abrirte al pensamiento del otro, a que te importe el otro. Si no importa toda la literatura que me digan o todas las maneras que a mí me enseñen, si no me interesa el otro, no va a pasar nada. O sea, que sí, Reinaldo, escríbeme por favor por el WhatsApp, voy a buscar, o escríbeme más bien al grupo de WhatsApp para poder compartir el libro de la empatía, o sea, de esos textos de empatía en el grupo, porfa. Muy bien, ¿alguna duda más sobre esta parte y la importancia que tenemos de reconocer esa construcción de signos en ese contexto cultural? Tania, yo tengo una duda en relación a la semiótica de Peirce en respecto a la tríada. Si el ejemplo partiera en relación a uno de los proyectos, ¿cómo sería esa relación? ¿En qué parte exactamente? Tania, ¿cuál es tu proyecto? Dice, buenas noches. Hola. Bueno, mi duda es con respecto a la triada que propone Peirce, con la relación del representamen, el signo y el objeto. ¿Cómo sería asociado en cuanto a nuestro proyecto? Dependiendo del proyecto que sea, ¿cómo lo puedo asociar? Ya, mira, a ver, es que es más fácil cuando tenemos un ejemplo concreto. Nosotros vamos a ir creando ciertas piezas gráficas y esas piezas gráficas van a tener un montón de elementos visuales en ellos. Imaginemos un cartel y un cartel que es azul. Por lo tanto, ahí tengo un objeto tangible que es un cartel y tengo un color que se vuelve precisamente ese objeto. Vamos a usar el objeto como signo, o sea, el color como si fuera signo. Yo estoy utilizando un fondo azul para poder transmitir un mensaje que me llene de alegría. Entonces, de ahí que el azul se convierte en alegría dependiendo el resto de elementos visuales con los que voy a complementar el azul. El azul en sí mismo no es tristeza. Hay maneras de poder hacer azul también tranquilidad y también paz y también verano. Entonces, voy a poder complejizar precisamente ese signo color azul reflejado precisamente a un objeto, signo, situación, para poder hacer que el interpretante lo relacione con el signo que yo estoy buscando. Es un poquito complejo, evidentemente, nos estamos basando mucho en la psicología del color, en la psicología de la forma, para poder generar esa interpretación del signo y que se vea y se lea de la manera adecuada. Si yo escribo en un contexto totalmente azul, con letras bold, amarillas, alegría, probablemente, por más de que haya azul, me voy a sentir alegre. Entonces, sí tenemos que cuidar que ese proceso de interpretación sea coherente y sea fácil de hacerlo. De ahí que viene también la jerarquía. ¿A qué le estoy dando jerarquía? Y voy a poder generar
coherencia para que el emisor, o sea, lo que dice el emisor, se transmite de manera adecuada y el interpretante del receptor lo interprete de la manera que yo estoy buscando. Espero que te haya podido explicar bien o te he rayado más, no sé. No sé, muchas gracias, licenciado. La idea está más clara. ¡Qué suerte! Gracias. Muy bien. Ahora, como todo lo que estamos viendo, tiene una relación también sistémica. Por lo tanto, no solamente es un elemento con el que voy a poder lograr hacer significado, sino es el conjunto de elementos que me ayudan a tener significado, por si acaso. O sea, el sistema gráfico, el sistema cultural, todo se va nutriendo de uno con el otro. Muy bien. ¿Alguno de ustedes? Tenemos hasta el momento 38 participantes. Me alegra que se hayan quedado conmigo todo este tiempo. Ya son las 9. Realmente estaba planificado que nos quedemos hasta las 9 con esa pequeña tertulia al principio. Como les digo, el martes vamos a tener una segunda clase donde les voy a explicar un poco más a detalle lo que estamos buscando como examen, que sí es hacer una infografía. Tenemos que hablar de la infografía, de los componentes de la infografía. Y espero que también puedan juntarse y venir y reunirnos y realmente cada vez más se animen a prender sus cámaras y nos podemos ver una vez más. Se los extraña, me alegra que estén con nosotros y si no hay ninguna duda más, podríamos dar por terminada la sesión. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo de algo? Muy bien, somos el meme una vez más, mi participación. Profe, ¿se oye? Gracias por todo. Genial, nos vemos entonces, que tengan un lindo descanso, buen fin de semana, aprovechen su feriado, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, dice, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Estarán avanzando en sus proyectos, Están avanzando ¿no? en sus proyectos, ¿ves? ¿Te puedo mandar igual? Me puedes mandar igual. Me puedes mandar igual. Ah, ok, súper. Entonces, Chao, Celina, que te vaya bien. chao, Jimé, chao, Cele, chao, Liz. Luego, Liz. Chao, que te vaya bien. Chao, que te vaya bien. Descansen. Aprovechen el feriado, que es un día totalmente distinto. De encierro, nadie puede salir. ¡Hola, Marianus! ¡Oh! Ya extrañaba a tu bebé. ¡Qué bien! No podía no acompañarnos en la clase de hoy día, me alegra. Sí, ella estaba atenta. ¡Qué bueno! ¡Chao! Muchas gracias. Que les vaya bien. Mi tarea ¿te gusta? ¡Qué bonita tu tarea! Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, que te vaya bien. Hasta luego, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Cualquier cosa, no olviden escribirme al grupo o al foro. Hay una parte arribita en el foro de arriba donde pueden poner los comentarios, si quieren. ¿Cómo vas, Miriam? Profe. Súper. Reinaldo, ¿cómo vas?
¿La grabación del video, profe, va a estar en la página? ¿O Voy a subir el link a la página, pero lo voy a colgar en el YouTube, porque nos han pedido que por favor no carguemos demasiado peso a la plataforma, pero sí voy a subir el link para que lo podamos ver. aquí? Gracias, gracias, profe. Se De cuida. nada. Tú Estuvo muy buena también. la clase. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien. Ya nos vamos despidiendo todos uno a uno. Entonces voy a dar por terminado la clase. Chao, chao. ¿Qué pasó, Alejandro? Contanos el chiste. No, nada, profe. Estabas probando. Funciona tu micrófono, eso es bueno. Ah, sí. Se cuida, profe. Tú también, que estés bien. Chao, Chao, chao. chao. Igual. Sí. Profe. Dime, Hacerle una Nico. consulta, profe. Dime. ¿Qué va a pasar con los proyectos? ¿Cómo sabe algo al respecto de cómo se va a llevar después de la cuarentena? O si es que salimos de todo, ¿no? Ni idea. ¿Sabes qué? Estamos empezando en esta parte primero con las materias teóricas y vamos a ir avanzando de una en una. O sea, la próxima semana terminamos con PGD y la subsiguiente vamos a empezar con FEM y vamos a ir acabando las materias teóricas de 2 semanas en 2 semanas. Y lo último que vamos a hacer es taller de grado porque necesitan precisamente también tener a su tutor al lado y poder hacer ese seguimiento. Probablemente se haga ese ajuste al calendario académico dependiendo de las determinaciones del ministerio. Pero por favor vayan avanzando. Tenemos un tiempo de oro que nos han dado para poder terminar de consolidar y mejorar los diseños. O sea que si puedes avanzar lo más posible, mejor. Pero no tenemos información de cómo vamos a seguir adelante porque el ministerio está en otra ahorita, en realidad. Pero supongamos que en mi caso se trata de una producción audiovisual y involucra el movimiento de equipos, tal vez de personas o no sé si actores en la calle, en lugares. Entonces, no En sé si ocasiones. de alguna forma se puede haber afectado. Sí, o sea, grave. O debería cambiar, no sé. Ve si puedes hacer algunas modificaciones. Velo. Tal vez poder hacerlo, tal vez en animación, pero no sé si va a ser más fácil o más difícil. O cambiar un poco el guión para que sea en otra locación o algo por el estilo. Ojalá y con todo esto tengamos un poco de... Bueno, no sé qué es lo que pasará, pero... Estamos a la espera de determinaciones del ministerio. En realidad. Está bien, Lick. A ver, veremos qué es lo que sucede. Estamos a la espera, ¿no? Sí, apenas sepamos algo, porque son ustedes una parte de nuestra preocupación constante, o sea que apenas sepamos algo, les vamos a avisar. Está bien, Lick. Muchas gracias. Hasta luego. De nada, que te vaya bien. Igual a usted. Wendy, tienes tu micrófono abierto. Ay, profe, perdón. Ah, pensé que me ibas a decir algo.
Le escribí al WhatsApp con respecto a la pregunta del estudiante. Ah, perdón, es que no Perdón, estoy en es esa que ahorita. no estoy en esta ahorita. Ya no se preocupe, de todas formas igual lo voy a comentar después. Ya, súper. Ya, Gracias. súper. Gracias. Si no Hasta luego, profe. respondemos por Si no privado respondemos por al que nos privado ha preguntado. al que nos ha preguntado. Sí, está bien. Te voy a escribir enseguida. Súper, gracias. Súper, gracias. Gracias, Nos hasta luego. vemos. Chao, chao. Nos vemos.